Buenas noches, iglesia. Vamos al Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 6. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras Él enviaba a la gente a casa. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias en esta preciosa noche de jueves. Gracias porque si hemos llegado hasta este lugar es porque tú lo has permitido. Señor, una petición tenemos. Es que se haga tu voluntad. Ese es el deseo de nuestro corazón en la noche de hoy, Señor. No hemos venido a este lugar para convencerte de que hagas nuestra voluntad. No hemos venido a este lugar para darte ideas. Hemos venido para pedirte, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas como es hecha en el cielo. Hemos venido esta noche, Señor, para decirte, Señor, fortalécenos para poder someternos a tu autoridad, para poder someternos, Señor, a tus planes, para poder someternos, Señor, a tus designios. Hemos venido con un solo propósito, Señor, y es el de darte gloria, el de darte honra, el de darte honor y alabanza. En el nombre de Jesús entregamos lo que resta de este servicio, Señor, clamando, Padre, que estás en el cielo, porque tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, tu mano poderosa, Dios, sobre los enfermos, Señor Dios que estás en el cielo, tu mano, Señor, trayendo paz, porque tú eres el príncipe de paz y tranquilidad, Señor, sobre los niños que están con nosotros, que lo que estamos enseñando se grabe en sus corazones, Padre, para que cuando sean viejos no se aparten del camino de la verdad. Oramos en el nombre de Cristo porque los ojos sean abiertos, los oídos sean abiertos, las mentes sean abiertas y los corazones preparados para que la semilla del Evangelio sea sembrada. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, Padre, sometiéndonos y pidiéndote que no permitas que salga de mi boca palabra de hombre, sino que sea realmente el Evangelio predicado con fidelidad. Porque tú, Señor, tienes la última palabra, Dios. Eres tú el que da, Señor, las instrucciones. Nosotros las obedecemos, Señor, y es un privilegio hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios, la verdad, en esta noche, porque hoy me la he pasado todo el día en consejerías, es decir, el Señor me ha permitido hablar nuevamente. Ya hoy me revisaron, para los que han estado por ahí pendientes, y bendito sea el Señor, no encontraron nada en mi garganta, está todo perfecto. Están inflamadas las cuerdas bucales como consecuencia de un episodio que tuve de mucho vómito. Quedó lastimado, quedó quemado, pero ya quedó completamente descartado. Así que el Señor es bueno. Amén. Y lo que me dijeron fue que tengo que hacer cursos para hablar mejor, calentar la voz. Entonces, bueno, voy a ser juicioso con esa parte. Pero hoy he podido, después de muchos días, estar todo el día predicando, así que estoy muy contento. Inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras Él enviaba a la gente a casa. El mensaje del día de hoy se titula Betsaida. Dile que está a tu lado, Betsaida. Este es un pasaje que muchas personas conocen en la Escritura, pero que muy pocas veces le entendemos lo que hay detrás de él. Este suceso se da inmediatamente después de uno de los milagros más famosos del Señor y la multiplicación de los panes y los peces. El Señor había estado predicando a una multitud que estaba conformada por 5,000 hombres, sin tener en cuenta sus esposas y sus hijos. Y luego de que les predicó todo el día, hizo un milagro convirtiendo unos cuantos panes y unos peces para que todos se alimentaran y comieran hasta quedar completamente saciados. La Escritura es literal y es enfática cuando dice que todos comieron todo lo que quisieron. Es decir, que el que quería repetir, repitió.
y hasta que quedaron completamente satisfechos, se recogieron 12 canastas llenas con las sobras, porque el Señor dijo, nada se debe desperdiciar. Terminada esa faena, que fue una faena bastante difícil, de hecho, si nos vamos atrás, el Señor había salido en la barca con sus discípulos que acababan de regresar de la primera gran comisión que habían recibido los apóstoles. Habían sido enviados por el Señor de 2 en 2 a predicar el evangelio por todo Israel. Ellos llegan, se presentan con el Señor y Él les dice, vámonos a un lugar donde podamos estar solos para descansar un rato. Quiero que tengas eso aquí bien presente porque es lo que nos va a permitir comprender lo que el Señor desea decirnos en la noche de hoy. Amén. Venían de estar cansados, venían de comisión, venían de viaje. Y el viaje de los apóstoles verdaderos no se parece a los de muchos apóstoles modernos. Ellos no viajaban en primera clase, ellos no se hospedaban en hoteles de categoría de 5 estrellas o que ya están por encima de 5 estrellas. A ellos no les tenían un camerino con gaseosa y aire acondicionado, a ellos no les tenían un séquito de gente, no. De hecho, ellos van y el Señor les dice, no lleven nada a excepción de un par de sandalias de repuesto, porque lo que van es a caminar. Es lo único que el Señor les permitió llevar a estos hombres de Dios y les dijo, y a todo lugar donde lleguen, reciban hospedaje donde los hospeden. Ahora, no llegaban a las posadas, los hospedaban en las casas de las personas que recibían el mensaje del Evangelio y estaban ahí de mantenidos, es decir, no tenían esa logística, ¿no? Que hoy vemos y mucha gente no va a predicar a otra ciudad, sino es que en tiquetes carísimos y bueno, todo lo que muchos hacen. Ahora bien, ellos están predicando y están realmente predicando, llevando a cabo campañas, verdaderas campañas de sanidad donde la gente realmente se sanaba. Es decir, los cojos realmente caminaban, los ciegos realmente veían. No se sanaba la gente hay alguien que tiene un dolor por aquí atrás, se sanó. No, eran cosas tremendas, los pies crecían, los brazos se estiraban, las bocas se abrían y los mudos hablaban. Los demonios salían realmente, no después de 44 meses de estar orando y diciendo demonio del codo, demonio del codo, demonio del codo, sino que en el nombre de Jesús sale, los demonios salían. Habían muertos que volvían a la vida, unas cosas tremendas. Y estos hombres agotados, estos 12 hombres cansados, llegan al Señor a dar reporte, pero se encuentran justo con que el Señor acababa de estar predicando y dice, mire, vámonos para que ustedes puedan descansar. Quiero que entiendas algo, Dios sabía que ellos estaban cansados. Esto es importante que lo entiendas. A veces pensamos que Dios no se da cuenta de que estamos comenzando a agotarnos físicamente. Dios sabía, por eso les dice, vamos a un lugar donde podamos estar solos y descansar. Eso es congruente con lo que nos enseñó el Señor el día domingo. Y dice, es en la soledad con el Señor donde los verdaderos discípulos encontramos descanso. Amén. Sin embargo, dice la Escritura, en todo este capítulo 6, que cuando ellos salieron hubo gente que se dio cuenta, los identificó y muchos inclusive se fueron corriendo por la orilla del lago hasta llegar al lugar donde el Señor desembarcó. Dice que Jesús desembarcó con el propósito, quiero que recuerdes, de descansar con sus discípulos. Sin embargo, había tanta gente que dice que el Señor fue movido a compasión porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a predicarles todo el día. Dice que al final de la tarde los discípulos le dijeron, Señor, mira, ya es tarde, estamos lejos, despacha a la gente para que puedan ir a comprar comida a otras aldeas. El Señor hace el milagro de la multiplicación y es aquí donde encajamos en esta historia. Dice, inmediatamente después, es decir, inmediatamente en el momento en que termina otra jornada de predicación grande, y quiero que entiendas que fueron los discípulos, los apóstoles del Señor, los que sirvieron como ministros repartiendo la comida. Es decir, esos hombres cansados de haber hecho toda la comisión que Dios les había enviado de 2 en 2, ahora estaban repartiendo comida para prácticamente, siendo muy conservadores, 25,000 personas que estaban sentadas en grupos de a 50 y de a 100, dice la Escritura. Es decir, estaban agotados. A los que están aquí ministrando, repartiendo la cena, esto no es nada. Eran 25,000 y eran solo 12 los que estaban repartiendo.
eso de pronto lo tocamos después en alguna reunión de ministros. Pero tenemos que comprender que estaban agotados, estaban cansados. Y es inmediato. ¿Qué sabes qué significa inmediato? Que el Señor termina de predicar, recoge las 12 canastas, ellos traen, cada uno cogió una canasta llena, y el Señor, ¿qué dijo? Salgan. No hubo tiempo para otra cosa, fue una orden inmediata. De hecho, el Señor dice que regresen a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras Él enviaba la gente a casa. Es decir, los hizo embarcar inmediatamente. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Es bien bonito lo que está diciéndonos la Escritura en este pasaje. El Señor envía a sus discípulos y dice, yo me quedo aquí atendiendo a toda esta gente para que ustedes puedan, ¿qué? Ir avanzando. Después de que despide a toda la gente, Él va a la colina para orar. Él va a la colina para estar a solas con su Padre Celestial. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Eso nos habla de que realmente era una distancia grande la que habían recorrido también el día anterior, porque era la misma distancia. Eso nos envía hacia Betsaida y ellos van muy tarde en la noche, se encuentran solos navegando y el Señor se encuentra también solo en tierra. En la versión original dice que el Señor los estaba mirando, Él veía lo que estaba pasando allá. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Dile al que está a tu lado, en serios problemas. Hay un engaño que todavía muchos se creen y es que piensan muchas personas que los cristianos no tenemos problemas serios. Muchos creen que los problemas de los cristianos son solamente en cómo llego al culto. Muchos creen que el problema del cristiano es únicamente, quisiera otra versión de la Biblia, quisiera cambiar la Biblia. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor es que los apóstoles estaban en problemas, y no cualquier problema, en un problema ¿qué? Serio. Cuando tú le dices a alguien tengo un problema serio, no te imaginas que se le partió una uña, ¿o sí? No te imaginas que se le cayó el café aquí encima. Tienen un problema serio, hay gravedad en el asunto. Pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Quiero que te imagines a estos 12 hombres que venían de comisión, que navegaron con el Señor la noche anterior, desembarcaron, arranca una jornada evangelística tremenda, tienen que atender a todas esas 25,000 personas y no bien han terminado y el Señor los manda otra vez de regreso en la barca. Y ellos, a tarde en la noche, estaban remando y luchando porque el viento les era contrario. Estaban en serios problemas. Cuando dice serios problemas, significa que no lograban mantener la barca en la dirección correcta. Significa que aún en muchos del momento estaban luchando por mantener la barca a flote. Estaba entrando agua dentro de la barca. Y estos hombres estaban ¿cómo? Cansados. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de alquilar un kayak, una canoita en algún lago, alguna cosa. Eso cansa, eso se ve bonito hacer ahí, pero después de 10 minutos tienes el brazo aquí como Popeye. Es una cosa terrible, sobre todo si eres como yo. Están cansados y estos hombres estaban luchando contra las olas, es decir, el viento les era contrario, el viento intentaba detenerlos y ellos tenían que seguir luchando para poder mantener la canoa o la barca en el curso apropiado. Ahora es importante entender que muchas veces estamos con problemas serios, que muchas veces estamos luchando, que muchas veces los cristianos y el Señor el día de hoy, yo decía, Señor, ¿qué es lo que...? Tenía varias cosas en la cabeza, decía, muéstrame qué es lo que quieres que predique el día de hoy. Igual estabas con la expectativa de que me iba a decir el otorrino, a ver si podía hacerlo o no podía hacerlo. Pero el Señor me hablaba precisamente de esto, porque sé que hay muchos que están cansados, porque sé que hay muchos en el cuerpo de Cristo que hoy se sienten agotados. No estoy hablando de aquellos que están pensando en renunciar al cristianismo. No estamos hablando de aquellos que dicen, no, mira, esto del evangelio definitivamente no es para mí.
Estoy hablando precisamente de aquellos que están haciendo la voluntad del Señor, de aquellos que están haciendo lo que Dios les ha mandado hacer, pero que sienten que las fuerzas se les han comenzado a agotar. De aquellos que sienten, Señor, estoy remando y remando y remando, pero es que ya traigo muchos meses remando. Ya traigo mucho tiempo, Señor, con este problema. Ya traigo mucho tiempo, Señor, con este esfuerzo. ¿Sabes? Esta es la situación de muchos hermanos en la fe y tal vez sea la situación que tú estás viviendo precisamente en la noche de hoy. Nos encontramos cansados y tal vez la persona que está a nuestro lado y nos ve agotados nos critica y nos juzga y tal vez comienza a decir que si estamos así de agotados y estamos así de cansados es porque algo hemos hecho mal, es porque le hemos fallado al Señor, es porque en algún momento perdimos la dirección, es porque estamos metidos en este problema serio porque no hemos escuchado la voz de Dios. Pero hoy quiero, en el nombre del Señor Jesucristo, traer consuelo a las vidas de aquellos que están metidos en medio del lago cansados por una cosa que no es diferente a la obediencia. Porque ellos estaban en ese momento en la barca siguiendo una instrucción directa del mismo Dios. Ellos no estaban ahí por desobedientes. Ellos no estaban ahí por tercos. Ellos no estaban ahí porque se les ocurrió, oye, qué pereza estar a este lado de la orilla, vamos para la otra. Ellos estaban ahí porque inmediatamente terminó el Señor de alimentar a esta gente, les dio la instrucción y les insistió. Yo quiero que entiendas en este punto, porque dice que Jesús les insistió. No fue solamente una orden más. El Señor insistió en que se montaran en ese momento en la barca y comenzaran a navegar. Ellos estaban cansados, pero estaban siguiendo la dirección del Señor. Amén. Muchas veces en nuestra vida cristiana nos vamos a encontrar en la misma situación. Muchas veces caminando con Cristo vamos a decir, Dios, pero estoy cansado. Pero estoy haciendo lo que tú me has mandado a hacer. Iglesia, el Señor dijo que en este mundo vamos a enfrentar aflicciones. Los apóstoles estaban enfrentando aflicciones. Los apóstoles estaban experimentando dificultades. Y nosotros como creyentes no vamos a hacer la excepción. Nosotros como creyentes, al hacer la voluntad de Dios, también vamos a enfrentar las olas. También vamos a sentir el viento que está en contra de nosotros. También vamos a sentir el cansancio. Vamos a sentir la dificultad. Vamos a sentir el temor de pensar que todo se va a acabar y que ya no tenemos cómo remar un metro más. Vamos a sentir el deseo muchas veces de poner los remos adentro y que pase lo que tenga que pasar. Pero el Señor, gracias, en esta noche nos recuerda algo importante, y es que si estamos camino a Betsaida, porque Dios nos envió a Betsaida, Él nos dará las fuerzas para llegar hasta el final. Iglesia, lo importante no es la circunstancia que estemos viviendo, lo importante es el origen de la circunstancia que estamos viviendo. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada. ¿Por qué estás pasando dificultades el día de hoy? El Señor nos recordaba hace 15 días también a través de la predicación de Jorge. No tiene ningún mérito sufrir por hacer lo malo. Pero cuando sufrimos por hacer lo bueno, sí tiene mucho valor delante del Señor. No tiene ningún mérito que estés cansado porque has venido luchando en contra del Señor. No tiene ningún mérito si estás cansado porque estás solucionando todos los problemas que tú te has causado por tu desobediencia. Pero si estás cansado porque has venido haciendo lo que Dios te ha dado, amigo, estás en buen camino. Tienes que recordar esto. Tienes que entender esto porque la vida cristiana se nos va a presentar muchas veces en forma de un viento que lucha con nosotros, un viento recio, dice en el Evangelio de Juan, que es el paralelo con este, un viento recio que se levanta a impedir y a tratar de impedir que logremos el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Esposos, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Pero muchas veces se van a sentir cansados. Muchas veces se van a sentir agotados.
Muchas veces van a sentir que no vale la pena remar un metro más. No tengo cómo más, Señor. Padres, nuestra meta es presentarle delante del Señor hijos que sean santos, hijos temerosos de Dios. Pero muchos días los papás y especialmente las mamás que están con ellos casi todo el tiempo se van a sentir cansados, se van a sentir agobiados, se van a sentir exhaustos, van a sentir que no pueden más, van a sentir, mira, ya no sé qué hacer. No sé si aquí ha pasado o solamente en otras congregaciones donde las mamás dicen, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo disciplinarlo, ya no sé cómo decirle, ya no sé, estoy agotado, estoy agotada. Dios sabe el cansancio, Dios entiende la dificultad, porque sabes una cosa, fue Dios el que nos mandó a llegar hacia allá. Pero lo importante que tú debes identificar en la noche de hoy, que debemos identificar en la noche de hoy, es si estamos donde estamos por hacer la voluntad del Señor. Ese es el punto importante, iglesia. Porque si estás allí y estás agotado porque has venido haciendo la voluntad del Señor, la respuesta vendrá como lo vamos a ver a continuación. Pero lo importante es estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿De qué sirve decir, esposos que a veces dicen, ya estoy cansado, ya luché 2 meses, ya luché 3 meses, ya luché 4 meses y me cansé? ¿De qué te cansaste si tú fabricaste eso? A veces papás con los adolescentes nunca los disciplinaron y después ya no más, tú fabricaste eso. Ya no puedo más con las deudas, ya no aguanto más, tú fabricaste eso. Si lo fabricaste, ahora pide misericordia. Pero si estás viviendo un problema, estás cansado por estar haciendo la voluntad del Señor, mira lo que nos dice la palabra. A eso de las 3 de la madrugada, ¿tú te imaginas que es estar remando a las 3 de la mañana? Ahora, si se acabaron de levantar y se fueron a un día de playa y de kayak a las 3 de la mañana, es diferente. Pero si tienes en cuenta todo lo que vimos, de dónde venían, qué había pasado ese día, a estar a las 3 de la mañana remando, es algo terrible. 3 de la mañana. Ahora, las 3 de la mañana es un momento de mucha oscuridad, es un momento en que la noche está más oscura, es bien fuerte la oscuridad en ese momento. A eso de las 3 de la madrugada, es muy diciente lo que dice la palabra acá. Dile que está a tu lado, a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana es una hora terrible para los problemas. Cuando la fiebre de tu hijo no cede a las 3 de la mañana, es un momento terrible. Una cosa son las 11 de la noche. Todavía como que sientes, bueno, todavía puedo hacer algo. Pero la impotencia que se siente al tener, y lo digo como papá, un hijo enfermo a las 3 de la mañana es terrible. Lo único que desea uno es que amanezca rápido. Una cosa es a las 5 de la mañana, uno que dice, ya va a amanecer, ya voy a salir, ya voy a poder, pero a las 3 de la mañana te sientes encerrado, te sientes impotente. Y es justo en ese momento en el que el Señor nos está hablando aquí. Porque las 3 de la mañana tuyas no necesariamente son las 3 de la mañana del reloj. Puede que hoy sean las 3 de la mañana tuyas. Puede que sea el momento en que dices, ya no hay nada. Es un desespero. A veces que me levanto en la madrugada por algún motivo, veo luces prendidas en las casas a las 3 de la mañana y digo, ¿qué estará pasando en esa casa? Normalmente una luz prendida a las 3 de la mañana es señal de que algo no está bien. A menos que escuches una bulla y pitos, y eso ya es, algo está muy mal. Eso ya hay seguridad. No hay duda. Pero cuando ves esa habitación prendida y en silencio, sabes que algo está mal. Es un desespero. Es una frustración. Es el cansancio que nosotros experimentamos muchas veces. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua.
Cosa tan tremenda. Porque Jesús los vio en todo momento. Jesús los envió, de hecho. Y estaba en la orilla parado y los vio y los dejó que remaran. Pero fue a las 3 de la mañana. Un momento oscuro. Imagínate a las 3 de la mañana en el lago. A las 3 de la mañana navegando y no estaban... Una cosa a las 3 de la mañana en un lago quieto, en un mar que esté quieto, como una piscina. Pero eso estaba embravecido. O sea, no era de, para contemplar las estrellas, mira, yo vi una y armar figuritas. Era un problema, ellos no estaban concentrados en el firmamento. Estaban concentrados ¿en qué? En avanzar 1 metro más. En sostener la canoa, el bote a flote. Y en ese momento es que se acerca el Señor. Se acercó a ellos caminando sobre el agua. Sabes, a mí me encanta este pasaje porque nos ayuda a entender que Dios no está sujeto a nuestras circunstancias. En la circunstancia que ellos estaban, lo único que podrían pensar era que otro bote llegara a rescatarlos. Pero Dios no necesita de otro bote. Dios no está sujeto a tu circunstancia porque las leyes que Él ha creado no lo someten a Él, sino que Él somete la creación. No sé si me estoy haciendo entender. Porque muchos han perdido la esperanza porque humanamente hablando ya no hay esperanza. Y en muchos casos que nosotros vivimos, humanamente hablando, no hay esperanza. Los hombres, al caminar sobre el agua, se van a hundir, pero Dios camina sobre las aguas. Y por eso es tremendo que se acerque a Él caminando, porque nos está enseñando a nosotros que a pesar de que tú ya estés agotado, que a pesar de que estés en el peor momento de tu vida, que a pesar de que estés justo en el punto donde crees que ya no hay nada que hacer, a pesar de que estés en el punto donde crees que todo se perdió, el Señor aparece caminando sobre el agua para decir, yo no estoy sometido a las circunstancias. Y nos recuerda, Él es el Señor Dios Todopoderoso, que pregunta, ¿hay algo imposible para mí? Amén. Su intención era pasarlos de largo. Siempre me ha cuestionado y me ha tomado horas. ¿Por qué el Señor los iba a pasar de largo? Dice que su intención era pasarlos de largo. Eso es tremendo. Su intención era pasarlos de largo. Iba a pasarles por el lado. Imagínense la situación, ellos remando ahí. Acuérdate que es importante entender la Escritura. No la leas tan rápido. Imagínate a esos hombres remando y que el Señor nos pasara. Píntate tú que estás varado en carretera y ves que viene el carro de tu vecino. ¿Me hago entender? Es una cosa tremenda. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Cuando escuchamos que a mi hermano en la fe, el Señor le contestó la oración. Y yo llevo orando meses. Cuando escuchamos que mi vecino, el Señor le pagó la deuda. Y ahí me siguen llegando las cuentas de cobro. Cuando escuchamos que aquel es feliz, cuando escuchamos, y yo sigo en mi problema, sentimos que el Señor nos ha pasado de largo. El propósito por el cual el Señor dice que su intención era pasarlos de largo, no era con ellos, era para nosotros, era para hacernos ver y hacernos comprender que en el fondo de nuestros corazones, cuando estamos en esa situación, la mayoría de las veces pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros, que Dios se olvidó de que nos mandó a navegar en ese lago y Él se quedó chévere en la tierra orando. ¿Cuántas veces hemos llegado no con una oración de gracias, sino con un pliego de quejas diciendo, te olvidaste de mí, miran la que estoy metido, miran lo que estoy embarcado y tú chévere allá en la tierra? Pensamos que Dios nos pasó de largo. Pensamos que Dios se olvidó de esa pequeña barca que está en medio del mar. Pensamos que Dios en medio de esa oscuridad no nos pudo ver, pero no es así, iglesia. Pero cuando sus discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Alguien puede decir, no. La Biblia dice que su intención era pasarlos de largo. Si el Señor quisiera
realmente pasarlos de largo y dejarlos sin ayudarlos, no habría permitido que lo vieran. ¿Por qué Jesús permite que lo vean? ¿Por qué pasa justo al lado de la barca? Era un lago grande, eran las 3 de la mañana. Si es que quería simplemente, porque Él es Dios y puede decir, voy a pasear sobre las aguas y voy a hacer una caminata sobre el mar, lo puede hacer. Él camina sobre las nubes, amén. Pero si la intención fuese que no lo vieran, créeme que no lo habrían visto. Quiero que entiendas eso. Porque si lo vieron fue porque Él permitió y deseó que lo vieran. No fue que ellos tenían unos ojos de águila. No fue que tenían visión infrarroja. Eran las 3 de la mañana. En medio del lago, en medio del mar, en medio de una tormenta. Y lo vieron. Si lo vieron fue porque Él permitió que lo vieran. Eso es lo que Dios quiere decirnos en la noche de hoy, iglesia. Porque no se trata de la circunstancia que estás viviendo. No se trata del cansancio que puedas estar teniendo. Dios sabe que estás cansado. Dios sabe que estás agotado. Dios sabe que has venido luchando con la misma situación. Dios sabe que sientes que ya no hay futuro. Pero Dios dice, yo estoy pasando por el lado de tu barca. Mírame. Él hace como si fuera a pasar de largo, pero realmente Él quiere ¿qué? Ayudarte. Con mi hija me ha sucedido muchas veces. Recuerdo ocasiones especiales cuando estaba más pequeñita y quería subir las bolsas del mercado hasta el apartamento. Y bueno, yo le daba una bolsa muy liviana. Pero ella cogía la bolsa y decía, bueno, yo puedo. Y escalón por escalón, y yo le mirando, dame la bolsa. No, yo puedo. Y iba subiendo, y el segundo piso y ya iba agotada. Y yo estoy al lado y me le paseo y le muestro que no tengo las manos ocupadas y es como diciendo, oye, aquí estoy. Pero ella solo miraba y decía, ¿y cuántos vamos así? Es decir, yo tenía la capacidad no solamente para quitarle la bolsa de la mano, sino para levantarla con todo y bolsa. Podía haberla cargado y poner la bolsa aquí al lado y llevarla hasta la casa. Pero muchos de nosotros estamos viendo al Señor al lado, pero seguimos simplemente en orgullo. No nos atrevemos a decir, Señor, ya no doy más. Toma el control. ¿Cuántos ven al Señor pasando al lado y siguen? Míralo. Mira, Pedro, el Señor. Él fue el que dijo que nos preguntáramos, ¿verdad? Sí, Él fue. No sé si me estoy haciendo entender, pero es terrible nuestra posición. Es terrible, porque Dios está ahí. Les estaba mostrando algo que teníamos que aprender. Nuestras fuerzas son limitadas. ¿Por qué el Señor Jesucristo los mandó a ellos a pasar esa tormenta? Es que el Señor no sabía que iba a haber tormenta. Te quiero recordar que la Biblia dice que quien crea las tormentas es Él. No las crea el diablo. Las tormentas son creadas por orden del Señor. Eso dice la Escritura. O sea que el Señor los mandó y después dijo, sopla viento. Él los mandó. Era un propósito. Y el propósito era que entendieran que sus fuerzas eran ¿qué? Limitadas. Cuando tú llegas al nivel que llegaron ellos, que yo he llegado, solo hay una cosa que reconocer. En verdad, yo no puedo solo. En verdad, yo no puedo solo. Eso es lo que Dios quiere que aprendas. Eso es lo que el Señor desea enseñarnos. Que tus fuerzas, por mucho que hayas logrado, siguen siendo las fuerzas de un simple mortal. Son limitadas. Sin Él no vas a poder. Sin Él no lo vas a lograr. Y muchos cristianos han caído porque creen estar firmes y creen que ya no necesitan del Señor. Creen que ya no necesitan orar. Creen que ya no necesitan congregarse. Creen que ya no necesitan leer la palabra. Creen que ya no necesitan un hermano que les exhorte. Creen que ya no necesitan la ayuda de Dios. Pero Dios nos lleva a estos niveles para que reconozcamos que sin Él estamos perdidos. Amén.
Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. ¿Tú sabes lo terrible que es confundir al Señor con un fantasma? Estaban tan asustados, tan aterrados, que no reconocieron a su Señor, que no reconocieron al Cristo, que no reconocieron a aquel que les había dado la orden de salir a navegar. Muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Y cuando Dios está justo a nuestro lado trayendo la solución, pensamos que es otra prueba, pensamos que es otro castigo, pensamos que algo viene de parte del enemigo y Dios está ahí al lado. Es increíble la facilidad que una persona que no está viviendo nuestra situación, cuando le contamos, dice, oye, pero mira, la solución está al lado. Es como lo que pasa a veces en las casas. A alguien se le pierden las llaves y puede revolcar la casa completa buscando las llaves, ¿no? Y está apurado por las llaves. Y de pronto llega otra persona, ¿qué busca? Las llaves. Ay, míralas aquí. No pueden, no, ¿dónde las tenías? No, yo no, ¿dónde las tenías? Ahí no estaban. Porque no podemos creer que las llaves hayan estado todo el tiempo ahí y que yo haya repasado 10 veces ese lugar y preferimos creer en duendes. Algún duende la puso ahí. No hay duende. El duende de tu cabeza, de lo que andas pensando, alguna de las ovejas que tienes ahí que todavía están valiendo, que no te dejas ver las llaves. ¿Nunca has visto a alguien que usa gafas? ¿Dónde están mis gafas? Y las tiene puestas. ¿Quién vio mis gafas? ¿Alguien ha visto mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Las tienes puestas. No puede ser. Sí. ¿Nadie le ha pasado eso? Yo lo he visto. Es la misma situación. Porque nos concentramos en la circunstancia. Nos concentramos en el problema. Olvidamos que tenemos que concentrarnos en el Señor. Pero Jesús les habló de inmediato y con esto termino. Tengan ánimo, yo estoy aquí. No tengan miedo. Lo único que nos puede traer ánimo en medio del cansancio, lo único que puede alejar el temor en medio de situaciones de problemas serios que amenazan nuestra vida, es la presencia del Señor. El original dice, no tengan ánimo, yo soy. Es decir, yo soy Dios. Yo soy. ¿Por qué estás asustado? ¿Tienes derecho a estar cansado? Sí. El Señor sabe que te vas a cansar. Pero Dios dice, no tengas temor. Ten ánimo. Yo soy. No importa la circunstancia que estés viviendo en este momento. El Señor nos dice, yo soy. Yo estoy aquí. Él ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Por qué hemos de temer, iglesia? Aunque no lo estés viendo, el Señor sí te está viendo. Aunque tú te sientas completamente solo y abandonado, como lo acabamos de leer, Él está mirándote. Él sabe justo el lugar donde estás. Él sabe cuánta resistencia le quedan a tus brazos. Él sabe cuánta fuerza le quedan a tus piernas. Él sabe todo lo que está pasando contigo. Y por eso dice, no tengan temor. Yo soy, el gran yo soy está aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Tan fácil como eso. A mí me asombra la simplicidad en ese sentido de la Escritura. Tan sencillo. El Señor se monta en la barca y el viento se detuvo. Es decir, el problema de nosotros está simplemente en creer realmente que todo se salió de control, cuando es la mentira más grande, porque nada se sale del control del Señor. No importa, porque puedes decir, es que no entiendes lo que yo estoy viviendo, Juan. Es que no entiendes lo que a mí me pasó. No, yo entiendo la Escritura. La Escritura dice que apenas Él se monta en la barca, el viento se calma. No más. En otra ocasión el Señor reprendió el viento, en esa ni lo reprendió. O sea, el Señor siguió caminando un pasito aquí. Y en Juan dice, e inmediatamente llegaron a su destino. En el paralelo en Juan capítulo 6, dice, inmediatamente.
Cuando yo leo inmediatamente, yo imagino que salió un par de ángeles a todo motor, fueron... Porque inmediatamente llegaron, dice así. No dice que siguieron navegando 3 horas, dice, inmediatamente llegaron a Betsaida. El Señor puso la primera lancha voladora. Dale ahí. Todo lo que tú ves está en la Biblia. Ascensores, aspersores, todo está en la Biblia, todo. Ahí salió la primera. Inmediatamente llegaron. La solución a tus problemas no está en tener más fuerza. La solución a tus problemas y a los míos está en la fuerza del Señor. Amén. Él no nos ha abandonado. Y si Dios te ha mandado a Betsaida, cuando tengas problemas y los demás a tu lado estén desanimados o te estén atacando, simplemente dile, voy para Betsaida. Voy para Betsaida. El que está a tu lado, voy para Betsaida. Vamos para Betsaida, iglesia. Así que no importa si está levantado las olas, no importa lo oscuro de la noche, vamos para Betsaida. Amén. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos has dado, porque hoy nos recuerdas que tenemos un propósito, un destino eterno. Señor, nuestro destino no es Betsaida, nuestro destino es la Nueva Jerusalén. Así que en el nombre de Cristo en esta noche nos animamos, no porque tenemos mucha fuerza, sino porque tú eres todopoderoso. Nos animamos no porque estamos nosotros en esta misma barca, sino porque tú estás con nosotros. Nos animamos, Señor, no porque hemos aprendido muchas cosas en el pasado, porque hemos hecho cosas buenas en tu nombre. Nos animamos por lo que tú hiciste en la cruz. Por eso hoy, cuando las olas se están levantando en muchas casas, por eso en esta noche, Señor, cuando en muchas casas son las 3 de la mañana, porque muchos de los que están en este lugar, Señor, son las 3 de la mañana, no están viendo nada, Dios, están rogando para que amanezca. Hoy recordamos que no se trata de que el reloj corra, se trata de que tú te subas en la barca. Porque en el momento en que el Señor se sube en la barca, en el momento en que el Señor entra en nuestras vidas, iglesia, amanece y llegamos a nuestro destino. Llegará un día en que miraremos atrás, al estar en la Nueva Jerusalén, y recordaremos todo esto solamente como una anécdota. Recordaremos todos estos momentos de dificultad y diremos, Señor, qué bueno lo que permitiste que pasáramos. Llegará el momento, iglesia, en que nuestras fuerzas se renovarán. Llegará el momento, iglesia, en que no sentiremos el cansancio, porque el Señor nuestro Dios nos fortalece. La Biblia dice que el Señor renueva las fuerzas del que está agotado. Les da alas como de águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán, porque el Señor su Dios les fortalece. Bendito sea el Señor que nos da las fuerzas. El Señor pone en mi corazón orar por esto, iglesia. Hay gente agotada. Hay gente que ya no puede más y el Señor dice, sí puedes. En mis fuerzas sí puedes. El problema es que estás luchando en las tuyas. No luches más. No remes más en tus fuerzas. Deja que el Señor se suba y te lleve al destino que Él te ha trazado. No tengas temor. Si has embarcado, iglesia, si has dejado trabajo, si has dejado familia, si has perdido muchas cosas por obedecer a Cristo, Él te llevará al puerto seguro. Él te llevará a Betsaida terrenal y te llevará a la Nueva Jerusalén, en la parte espiritual. Dios no nos ha abandonado. Hoy el Señor quiere animarnos. Hoy el Señor quiere animarte. Hoy el Señor desea decirte, yo sé que estás cansado. Yo sé lo que estás luchando. Yo sé cómo te has sentido. Pero yo estoy ahí. No me he olvidado de ti. No me he olvidado de tu familia. No me he olvidado de tu situación. Estoy pasando justo a tu lado. Así que abre bien tus ojos. Bendito sea, Señor Dios. Amén y amén.